Bien, queridos hermanos, estuvimos hablando sobre el gozo. Vimos Filipenses 4, se le ha llamado a Filipenses la epístola del gozo, la epístola de la alegría de Pablo, a pesar de que está preso, a pesar de que le escribe a los de Filipo, que había sido el lugar donde lo habían azotado juntamente con Silas y lo habían puesto en el fondo del calabozo. Y ahí Pablo, bueno, eso fue uno de los lugares de entrenamiento de Pablo, aprendió a estar gozoso siempre. Leíamos el versículo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, ¿qué dice Pablo? Regocijaos. ¿Por qué es que podemos regocijarnos en el Señor siempre? Porque el gozo, decíamos, es el resultado del amor. Entonces, no importa la circunstancia, yo puedo elegir estar gozoso. El gozo no es automático. Noten que tenemos un mandamiento de estar gozoso, lo que significa que no pasará automáticamente. Uno tiene que decidir dejar que el Espíritu del Eterno que habita en nosotros nos haga estar gozosos. No pasará automáticamente, pero puedes pasar siempre si nosotros así lo queremos. La Biblia nos dice: regocíjense en su casa, regocíjense en su carro, regocíjense en su cuenta de banco, regocíjense en las circunstancias, regocíjense, ni siquiera dice en sus hijos. ¿Qué pasa cuando tu hijo es rebelde? Si tu gozo está basado en tu hijo, ¿qué va a pasar? Bueno, se fue el gozo. Regocíjense ¿en quién dice la Biblia? En el Señor. Dios no cambia. Y en cualquier momento yo puedo decir: el Eterno me ama en este momento, en esta hora, en este minuto, y por lo tanto puedo estar gozoso. Por eso Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. El gozo es el producto del amor. Vimos que en los frutos del Espíritu primero se menciona el amor y luego el gozo. El amor llega primero, y el amor lo que produce naturalmente va a ser gozo. El amor de Dios, ¿verdad? Vimos que hay otros amores que no son de Dios. Donde quiera que esté Dios habrá amor, pero no necesariamente donde quiera que haya amor estará Dios. El amor, dice C.S. Lewis, lo resumió así: el amor, cuando empieza a ser cuando alguien convierte al amor en un Dios, comienza a ser un demonio. Y eso es absolutamente cierto. El enfoque es Dios y su amor, el amor divino. Y vimos también la progresión que se da en Filipenses 4. En Filipenses 4:1 se nos dice: hermanos amados, dice Pablo, ¿verdad? Filipenses 4:1 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. ¿Qué se menciona primero? El amor, luego el gozo. Luego Pablo vuelve a decir: estad así firmes en el Señor, amados. Otra vez el amor. El verso 3 dice: Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Oiga eso. Los apóstoles, ¿se acuerda de esto? El libro de la vida tiene que ver con Yom Kippur, ¿verdad? Y como que sigue después de Yom Kippur, después de estar escritos, viene Sukkot, el gozo. Y Yeshua dijo así: no se regocijen de que los demonios se os sujetan. Imagínense qué gozo debe de ser que lo conozcan no solamente en el reino de los cielos, sino que lo conozcan en el infierno. Que en el infierno te tengan miedo debe ser un gran gozo para ti. Que en el infierno te teman, que te tengan como uno de los más buscados. Ahí temían a John Wesley, ahí temían a C.S. Lewis, ahí temían a Billy Graham. Y los apóstoles le dicen al maestro: hasta los demonios se nos sujetan. ¿Es algo de gozo eso? Sí, pero él le dijo: no os regocijéis por eso, sino gozaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Amén. Nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y eso es suficiente gozo. Y no hay circunstancia que lo cambie. No hay circunstancia, solo hay una. Solo una, oigan bien. Usted me dice: ¿hay algo que puede interrumpir el gozo? Según la Biblia, sí.
Una sola cosa. Bueno, estará quizás el luto. No. Pablo dice en Filipenses 2, oigan, ¿se puede estar en luto y estar alegre? No. La alegría es un sentimiento, una emoción. No se puede, donde haya tristeza no puede haber alegría, vimos. Pero donde hay tristeza sí puede haber gozo. De hecho, cuando hay tristeza, frecuentemente un hijo de Dios experimenta un incremento del gozo en medio del dolor, en medio de la tristeza. Mire lo que dice Pablo, lo que dice en Filipenses 2. Dice, aunque sea derramado en libación, lo cual significa, es una manera muy bonita de decir, aunque Nerón me mate, él iba a darle la cara al César más infame que la historia ha conocido, aunque sea, de hecho está preso, va a ir a compadecer delante de Nerón. Y aunque lo maten, miren lo que dice Pablo, y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Ni la muerte, si alguien ha aprendido a gozarse en el eterno, ni la muerte puede quitar ese gozo. Y miren lo que dice, asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. O sea, Pablo lo que está diciendo es, si me matan, quiero que se gocen. ¿Se pueden imaginar eso? Si me matan, quiero que estén gozosos. Porque he sido tenido por digno de ser derramado en libación. Qué increíble. El luto no te puede quitar, bueno, puede quitarte el gozo, podría, si no permitimos que el Espíritu lo haga, puede hacerlo. Recuerden, tenemos un mandamiento de estar siempre gozosos. El hecho que tengamos el mandamiento quiere decir que sigue siendo una decisión tuya darle paso al Espíritu Santo para que produzca el gozo en ti. ¿Puedes dejar de estar gozoso si tú quieres? Claro que sí. Si dejas de tener la mirada, gracias hermano, si dejas de tener la mirada en el Señor, en el Eterno, en su amor, claro que tu gozo se va a ir, sin duda. Pero ni el luto puede quitar el gozo. El luto puede quitar, y obviamente quita la alegría. Si a alguien se le muere un ser humano y está alegre, en lugar de decir que está sano, diríamos que hay que meterlo al psiquiátrico o algo así. Porque el luto no da alegría. ¿Quién va a estar alegre en el luto? No, alegría no, gozo sí. También vimos que ni aunque te quiten tus bienes, debes perder el gozo. Hebreos 10, ¿se acuerdan que lo leímos? Hebreos 10:34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Cómo sufrieron que les quitaron sus bienes materiales? Con gozo. Supón que llegas hoy después de la comunidad y encuentras tu casa saqueada, nada está ahí. Te llevaron la cama, los muebles, el televisor, todo te lo llevaron. Y también se llevaron la cajita donde guardabas el dinero, todo se lo llevaron. Toditito se lo. ¿Dejarías de estar gozoso? No me respondan, solo les digo esto. Si en ese momento dejamos de estar gozosos, entonces significa que nosotros teníamos el gozo en esas cosas, no en Dios. Aquello que pierdes y te quita tu gozo, eso era tu Dios. ¿Vieron cómo se incendió un mercado entero en esta semana? Esa gente un día antes tenía un trabajo o un negocio. Un día después solo tenían cenizas. ¿Se puede estar gozoso si eres creyente? Claro que sí. Ok, tu Dios era ese negocio. ¿Alguien dice amén? El despojo de vuestros bienes sufristeis ¿cómo? Renegando. ¿Dice así? No, con gozo. ¿Cómo voy a estar gozoso si me quitan todo? No te han quitado todo, todavía tienes a tu Dios. Y si lo tienes a Él, lo tienes todo. Amén. Es más, el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor. ¿Y qué dice después? No dice así. Así no dice el Salmo 23. Hasta lo cantamos. Es más, hasta el Sidur está
Pero así no dice. Si ustedes le preguntan a alguien que habla hebreo, no dice así. Dice Adonai Roí Lo Etzad. Si lo traducimos literalmente, el Salmo, ¿qué dice? Así dice, mire, el Salmo 23. El Señor es mi pastor, no faltará. ¿Quién no faltará? El Señor. Pero nosotros le hemos añadido el nada. Y ahí está el problema. ¿Y qué pasa cuando sí te falta algo? El enemigo llega y te susurra. No dice el Salmo que nada te faltará. ¿Y por qué te falta dinero? ¿Por qué te falta trabajo? Es que el Salmo no dice así. El Salmo dice Adonai Roí Lo Etzad. El Señor es mi pastor, no faltará. ¿Quién no faltará? El Señor. Y si no te falta Él, si te falta el Señor, no importa lo que tengas, no tienes nada. Si tienes al Señor, lo tienes todo. Todo lo tienes. En ese momento tal vez no, pero a los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Incluso eso. Ni tampoco la tribulación te debe de quitar el gozo. 2 Corintios 7, 4, si se recuerdan, lo leímos. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto a vosotros, lleno estoy de consolación, mire, sobreabundo de gozo en nuestras tribulaciones. Aquí está lo que yo les decía. Uno no puede estar atribulado y alegre, eso no se puede. En el momento que haya tristeza, la alegría no está. No se puede estar alegre y triste al mismo tiempo, porque ambos son emociones. Pero ahí ese verso, ¿qué nos dice? Uno puede estar atribulado, triste, y el gozo en lugar de menguar, ¿aumenta, sí o no? Ahí dice. Dice Pablo que tiene poquito gozo, ahí en ese verso. ¿Qué dice Pablo? Sobreabundo de gozo. ¿En qué? En las tribulaciones. ¿Por qué razón? Porque en la tribulación todavía está Dios. Dice el Salmo 91, yo estoy con Él en la tribulación. Entonces, eso vimos del gozo, ¿verdad? De hecho, fíjense qué curioso. El versículo más pequeño de los escritos apostólicos. ¿Alguien sabe cuál es el versículo más pequeño de los escritos apostólicos? El más pequeño. Jesús lloró, ¿ok? Yeshua lloró. Esa es una respuesta correcta, depende. En inglés sí, en español creo que también, pero en griego no. De hecho, en griego ese verso tiene 16 caracteres y 3 palabras. Hay un verso, miren, les voy anoten este, es el verso más chiquito, el más pequeño, pero miren qué poderoso, el verso más pequeño. El verso de Yeshua lloró tiene 16 caracteres, 3 palabras. Este otro solo tiene 2 palabras y 14 caracteres, o sea, es el más pequeño. Es 1 Tesalonicenses 5:16. Adivinen qué dice. Es el más pequeño de todos los versos, pero miren qué curioso lo que dice. Léanlo. 1 Tesalonicenses 5:16. Bien sencillo, ¿verdad? Este es bien fácil. 1 Tesalonicenses 5:16 dice así. ¿Cómo dice? Estad siempre gozosos. En español tiene 3 palabras. Ese está mejor. Ahí está mejor. Eso se asemeja más al griego. En griego tiene 2 palabras, 14 caracteres. Es el verso más pequeño. Pero miren qué curioso. El verso más pequeño habla de algo grande y permanente. Estad siempre gozosos. Siempre. Siempre. ¿Aún en la tribulación podemos estar gozosos? Sí, claro que sí. ¿Aún en el luto podemos estar gozosos? Sí. Cuando murió mi papá, me dio mucha tristeza. Y luego, a las aproximadamente 3 horas, seguía estando triste, pero había un gran gozo en mi interior. El Eterno trajo a mi memoria todos los buenos momentos con Él y cómo había tenido la oportunidad de acercarse al Eterno en los últimos años de su vida. Y eso me gozaba. Tenía tristeza, pero mi gozo aumentó. Yo produje ese gozo. ¿Ustedes creen que yo
como decimos cuando los dientes cuando lo hacemos así, yo vine, apreté los dientes y dije voy a tener gozo, voy a tener gozo. No, porque el gozo no es mi fruto, es el fruto de ¿quién? Del Espíritu Santo. Yo no lo puedo producir. Lo único que puedo hacer es rendirme al Eterno y decir, como dijo María, he aquí el siervo del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. María le dan esta palabra: vas a ser la madre del Mesías. Supongan que ella hubiera empezado a hacer fuerza, tenía la capacidad de ella de producir un bebé, decir voy a producir un bebé, voy a producir un bebé. ¿Podía él? No podía. El fruto que vino de ella, ¿de quién era? Del Espíritu Santo. El santo ser que te nacerá, ¿será de quién? Del Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo es el papá de Yeshua, obviamente, sino que por medio el Espíritu Santo causó un milagro en María. Y sin necesidad de relaciones íntimas, en María se dio un niño. Lo mismo pasa con nosotros. El fruto es del Espíritu, no nosotros. Yo no pude producir ese gozo. ¿Falta gozo en tu vida? Bueno, puede ser que estés tratando de producirlo tú y así te irá mal, te irá bien mal. Puede ser también que te has descuidado del amor de Dios. Recuerda que nunca puede haber gozo sin perseverar en el amor de Dios. O tercero, puede ser que estés experimentando la única circunstancia que interrumpe nuestro gozo. ¿Cuál es esa circunstancia? ¿Cuál es el fruto de nuestro gozo? Saber que Dios me ama, que yo le amo a Él y que no hay ninguna barrera entre nosotros. Eso es lo que causa el gozo, lo que se produce el gozo. Obviamente, si hay una barrera entre nosotros, ahí hay un problema. ¿Cuál es esa barrera? No es tribulación, no es luto, no es carencia económica, no es pérdida, se llama pecado no confesado. Eso es lo único que te puede privar el gozo, lo único. El pecado tuyo, no el del otro. No el del otro. ¿El pecado del otro te puede quitar el gozo? No. Te puede quitar la alegría, pero no el gozo. Supón que encuentras a un hermano que peca. Tú lo sabes. ¿Te da alegría o te da tristeza? Si lo amas, tristeza. Pero no te quita el gozo. Porque tú sigues estando... Es más, al que le va a quitar el gozo no es a ti. ¿A quién se lo va a quitar? A él se lo va a quitar. Porque él es el que ahora tiene una barrera entre Dios y él. A ti no te quita el gozo. Tú dices, Padre, ten misericordia de él, abre sus ojos, que se arrepienta. Y sigue gozoso. El único pecado que te puede bloquear el gozo es tu pecado, el propio. Claramente lo dice el rey David en el Salmo 51, si van conmigo. Salmo 51. ¿Qué dijo el rey David? Miren lo que dice. Bueno, ustedes saben cuándo se escribió el Salmo 51. David lo dice. David, recuerden que es el rey conforme al corazón de Dios por una razón. Él es humilde. Su gloria, su honra, su dignidad le importa un comino a David. Cuando Mical llega y le dice, ¡ay, qué honrado quedó el rey! David responde diciendo, aún me haré más vil. No le importa su honra, no le importa su dignidad, no le importa el qué dirán. Si no ha dado ningún mal testimonio, si no ha hecho nada malo, a él no le importa. Por causa del Eterno se gozó. Si los otros le hacen burla, ¿le importa eso? No le importa. Y como no le importa, él se entrega. Cuando Natán llegó, él dijo, he pecado. No se justificó, nada. Y luego él confesó su pecado delante de Dios. Y miren lo que dice. Crea en mí, verso 10. Oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu.
Oiga eso. Devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Tenía gozo en ese momento David? No tenía gozo. ¿Por qué? Porque había una barrera entre él y Dios. ¿Cuál era la única barrera? Su pecado. Él lo dice en el Salmo 32. Miren lo que dice. Salmo 32. Hay dos salmos donde David nos dice lo que pasó. Fíjense qué curioso. En el Salmo 51 se nos describe David después de que Natán llega y lo reprende. Y hay dos salmos donde David nos lleva a un viaje y le echamos un vistazo al David antes de que Natán llegara y lo reprendiera por su adulterio. Miren lo que dice el verso 3, 32:3, dice: mientras callé, ¿qué dice David? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mire cuál fue la solución. La solución está aquí. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Me dije, oiga, confesaré mis transgresiones al Eterno, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora vea el Salmo 38, ahí cerquita. Salmo 38. Aquí está peor. O sea, el Salmo 38, David nos describe lo horrible que es ser un santo con pecado no confesado. Noten lo que digo, no ser un santo sin pecado, porque mientras vivamos en esta tierra somos susceptibles a pecar, no somos perfectos. No somos perfectos. Nadie de nosotros. Nadie de nosotros es perfecto. Y obviamente somos susceptibles de errar, susceptibles de pecar. Y ahora David dice en el Salmo 38 lo siguiente. ¿Tienen 38:1? El Eterno, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Mire el estado de un santo cuando no ha confesado su pecado, no se ha arrepentido. Esto se genera. No hay nada sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay ¿qué? Paz en mis huesos. No puede haber paz porque el orden, ¿se acuerdan cuál es el orden de los frutos del Espíritu? Amor, luego el amor genera gozo y el gozo genera paz. Si no hay gozo, no hay paz, hay turbación. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. ¿Cómo siente David su pecado? Como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Y sigue, usted puede seguir leyendo todos los versículos hasta el verso 17. Ahí David da la radiografía de una persona espiritual, pero con pecado no confesado. Obviamente cuando hablo de pecado no confesado no es al sacerdote, no es al cura, no, es a Dios. A veces. Otras veces tiene que ser a Dios y al hermano. Ya veremos eso. ¿Cómo? Espérame. Me está diciendo que yo no me tengo que... Si yo pequé, ¿no tengo que confesarme solo con Dios? Si solo pecaste contra Dios, sí. Si pecaste contra tu hermano, tienes que confesarle a Dios y a tu hermano tu pecado. Uy, eso se oye horrible. Si no has muerto a tu ego, sí es horrible. Uy, qué oso. Sí, si no has muerto a tu ego, sí. Uy, qué humillación. Ya era tiempo. Porque el que se enaltezca será humillado. Y el que se humillare será enaltecido. ¿Y qué pasa si no lo hago? Bueno, ya vamos a llegar a eso. Aguántese un poquito por ahí. Pero ahorita estamos considerando el pecado de David. Ya él no se podía confesar con Urías Eteo porque lastimosamente Urías Eteo ya se había ido, como dice don Ramón en el Chavo, al otro barrio.
No se podía confesar con Urías, solo se podía confesar con Dios. Y miren lo que dice el verso 17. Pero yo estoy a punto de caer. Mi dolor está delante de mí continuamente. Miren lo que pasa. Tenemos un mandamiento que dice regocijaos siempre. Pero cuando pecamos y no confesamos nuestro pecado, no es que nos regocijamos siempre, sino que nos dolemos siempre. Porque hay una barrera entre Dios y usted. Si usted guarda rencor a alguien, no hay manera de que usted tenga una relación con Dios. Con el verdadero Dios. Con un Dios imaginario que usted ha inventado, sí. Con ese sí puede tener una buena relación. ¿Cuál es el Dios verdadero? El Dios verdadero te dice, si has pecado contra tu hermano, 1, tienes que ir a pedirle disculpas. 2, no le puedes guardar rencor. 3, cuando arregles las cosas con tu hermano, ahí hablamos. Ese es el Dios verdadero. Está en Mateo 5, está en Jacobo, en toda la Biblia. ¿Cuál es el Dios imaginario? No, yo solo me confieso con mi Padre. Mi prójimo, hay su problema. Sospecha siempre de tu fe si te encuentras un día pudiéndote humillar con Dios, pero no con tu prójimo. Si un día tú tienes eso, sospecha que no adoras al Dios verdadero. Adoras a un Dios invisible, sí, un Dios imaginario, invisible tuyo. Tú te lo has creado. Es un Dios bien conveniente. Miren lo que dice el verso 18. Por tanto, ¿qué entendió David? Confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Confesión y contrición. ¿Tiene que haber dolor por el pecado? Claro que sí. Y miren la clave de David. Eso fue. Mientras callé se envejecieron mis huesos. ¿Y qué le pide al Eterno cuando ya Natán ha llegado? Ya está bien, ya confesó mi pecado. Ahora, por favor, devuélveme. ¿El qué? ¿El qué, hermanos? El gozo de tu salvación. Lo único que puede hacer que tu gozo se interrumpa es pecado no confesado en tu vida. Noten que no digo pecado. Pecado que tú confiesas y te arrepientes y tienes la disposición, el deseo de no volver a repetir. Pecado que no te puede poner una barrera con Dios. Dios perdona ese pecado. Si confesamos nuestros pecados, vean ese versículo, es bien bonito. Primera de Juan 1:9. Cuando lo tengan me dicen amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Noten que no queda ahí el versículo. ¿Qué sigue diciendo? Y limpiarnos de toda maldad. ¿Son dos cosas diferentes o es la misma cosa? Él es limpio, Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos de todo. ¿Es lo mismo o son dos cosas diferentes? Son dos cosas diferentes. Mírenme bien ahora. En la primera parte del versículo habla del perdón. Tú confiesas al Eterno el pecado, tienes constricción, si es que así se dice, estás constrito, estás triste por tu pecado y tienes no solamente eso, tienes la disposición, el deseo de nunca cometerlo. El Eterno te perdona, en ese instante te perdona el Eterno. Pero no solo eso, aquí viene un aspecto de la gracia muy olvidado, muy olvidado. La mayoría de gente, cuando oye gracia, siempre, por lo menos en círculos evangélicos, siempre la gracia de Dios siempre se relaciona con el perdón de pecado. Es decir, la gracia es cuando tú pecaste, ya pecaste, y Dios te perdona por su gracia. ¿Es cierto eso? Absolutamente cierto. Hay gracia cuando pecas. Pero mira la segunda parte. ¿Sabes qué hace la gracia también? La verdadera gracia de Dios. No la gracia barata, no la gracia falsa. La gracia no es solamente cuando pecas. No es gracia cuando has pecado.
es gracia para no pecar. Lo voy a decir otra vez. La gracia no solo es cuando pecas, es gracia para no pecar. ¿Cómo así? Si tú te sumerges en la gracia de Dios, pides perdón, te arrepientes de todo corazón, Él te perdona. Pero no solamente eso. Si estás totalmente arrepentido, su gracia a través del Espíritu Santo no solamente te perdona, sino te limpia de toda maldad. ¿Qué significa te limpia de toda maldad? Te da el poder para no repetir el pecado. ¿No es eso maravilloso? Volvamos a leer el verso. Miren lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para dos cosas. Son dos actos de la gracia de Dios. Primero, la gracia que perdona el pecado cometido, perdonar nuestros pecados, y la gracia que te da el poder para evitar el pecado repetido. Primera cosa, perdón del pecado cometido. Eso es perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad para evitar el pecado repetido. Si alguien verdaderamente entiende la gracia de Dios, no se consuela en la gracia como excusa para pecar. Bueno, ya de todas maneras Dios me perdona. Haga lo que haga yo, Dios me perdona. ¿Es cierto eso? Técnicamente sí, pero con esa actitud yo creo que no. Dice Pedro, no tengáis la gracia de Dios como excusa o como razón para pecar. Aquel que verdaderamente ha entendido la gracia, no considera la gracia como una excusa para pecar, la considera como el poder para no pecar. Esa es la verdadera gracia. Lo otro es gracia barata. Es convertir la gracia de Dios en libertinaje. Miren lo que dice Judas, la carta a Judas, verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes, oigan esto, los que desde antes habían sido ya preordenados para condenación. Hombres impíos. ¿Qué hacen estos hombres impíos? Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Tú conviertes la gracia de Dios en libertinaje. Yo sospecho, mi querido amigo, que nunca has nacido de nuevo. No conoces la gracia. Si conocieras la gracia no solamente te perdona, te limpia. ¿Quiere decir esto que a partir de ahí seremos perfectos? No, puede ser que vuelvas a caer. El maestro dijo, si tu hermano 7 veces al día, oigan, 7 veces al día, vuelve a ti y te dice, perdóname, me arrepiento, perdóname. ¿Oyeron bien eso? 7 veces. Entonces Pedro oyó eso y dijo, bueno, entonces seguro solo debo de perdonar a mi hermano, ¿hasta cuánto? Hasta 7. No hasta 7, hasta 70 veces 7. Lo cual significa siempre. ¿Por qué significa siempre? Porque una vez te has acostumbrado a perdonar, dejas de guardar la cuenta de cuántas veces has perdonado. Llevas una cuenta de cuántas te han hecho, entonces no amas ni perdonas. El amor no lleva cuenta, dice 1 Corintios capítulo 13. Entonces, el único factor que puede interrumpir el gozo en un santo, en un creyente, es pecado no confesado. ¿Por qué digo pecado no confesado? Bueno, porque podemos caer en pecado. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos, ¿cómo dice? Mentiroso. Dice 1 de Juan 1. Miren el proverbio ahora, proverbio, si mal no recuerdo, 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, oigan, y se aparta, alcanzará misericordia. O sea que si yo confieso, pero no tengo la disposición de apartarme, ¿es arrepentimiento eso? No, solo es remordimiento. Yo he exhortado a personas que están haciendo algo malo y me han dicho, sí, tiene razón. Así me han dicho. Tiene razón, sí.
Me han puesto esta cara, mira, esta cara. Sí, es cierto. Sí, sí, no, estoy arruinado. Sí. ¿Se apartan del pecado? No. ¿Reconocen que está mal? Sí. ¿Es arrepentimiento eso? No. El que los confiesa, ¿y qué dice ahí el proverbio? Y se aparta. O por lo menos tiene la disposición de apartarse. Puede que vuelva a caer. Pero si en el momento, es decir, si la primera vez que lo hizo tenía la disposición de apartarse, eso es suficiente para el Eterno. Si vuelve a caer y a la segunda vez también tiene la disposición, es suficiente para él. Si de verdad tiene la disposición. ¿Cómo sé yo, hermano? Si de verdad tiene la disposición, no lo sabes. Solo quién sabe eso. El Eterno. Solo eso. Claro, hay situaciones donde perdón no significa seguir junto con la persona. Ya hemos dicho eso, ¿verdad? Hay veces que la mejor manera para preservar la paz es estar lejos. Lastimosamente. Como sucedió con Jacob y Esaú. Y otras ocasiones. ¿Es eso el ideal de Dios? Oh, por Dios, no. Obviamente que no. Pero algunas veces así es. Todavía hay pecado, barreras en este mundo. No es un mundo perfecto. Y algunas veces así es. Noten que digo algunas veces. Ni siquiera digo la mayoría de las veces. La mayoría de las veces, el perdón implica otra vez cercanía. La mayoría de las veces. Otras veces no. Y es confesar el pecado. Ahora, ¿acaso Dios no ya sabe nuestro pecado? Entonces, ¿para qué confesarlo? No para que lo sepa Él, sino para que lo sepa nuestro orgullo. ¿Por qué cuesta confesar algo? ¿Se han preguntado eso? Es más, cuando yo les dije, si han pecado contra un hermano, tienen que confesárselo a él. ¿Por qué cuesta eso? Solamente cuesta por tu orgullo, no hay otra razón, no existe otra razón. Deme otra razón. Me da pena. ¿Por qué te da pena? ¿Qué te genera la pena de hacer lo correcto? Tu orgullo. Me da pena. ¿Qué van a decir de qué? De mí. El rey de Gales, la duquesa de Buckingham. ¿Qué vamos a decir de vuestras mercedes? Te digo qué van a decir de una persona que se humilla y pide perdón. Van a decir esto: he aquí un discípulo del maestro. Eso van a decir de ti. Uy, pero se van a dar cuenta que he pecado. Ya lo sabemos. Solo estamos esperando que lo reconozcas. Ya lo sabemos, lo sabe Dios y probablemente lo sospechamos todos. Vean conmigo Jacobo 5:16. Jacobo 5:16. Miren lo que dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Noten que no dice confesaos vuestras ofensas a Dios. No dice eso. De este verso, lastimosamente, el catolicismo agarró la institución del confesionario, sí. Ahora, eso no dice eso, porque dice confesaos vuestros pecados unos a otros. No me manda donde un sacerdote. Si yo pequé contra el panadero, ¿a quién le tengo que confesar eso? Al panadero. Si pequé contra el lechero, al lechero. Si pequé contra el zapatero, al zapatero. Sigue el verso. Y orad. ¿Qué tiene que ver todo esto? Cuando alguien te pide perdón, cuando alguien se humilla y es un verdadero discípulo del maestro, oras por él. ¿Para qué oras por él? Miren lo que dice después. Y orad unos por otros para que seáis sanados. Oigan eso. ¿Cuál es el precio de no confesar tu pecado contra tu prójimo? No ser sanado. O sea que hay enfermedades que el Eterno puede mandar a uno de nosotros por tener rencor, por no confesar nuestro pecado a la otra persona. Sí,
Pueden ser dos tipos de enfermedades: física o emocional, espiritual. Y hasta que no te humilles, el Eterno no quita esa enfermedad. Así que yo hice esta pregunta: ¿y cuál es el precio de ignorar lo que yo te estoy diciendo? El precio es no ser sanado. Ahora, tú puedes negar eso y decir: ¿y quién necesita ser sanado? Bueno, si estás diciendo esa pregunta, tú. Porque si tú no necesitaras ser sanado, no estarías haciendo esa pregunta. Confesaos unos a otros para que seáis sanados. Ahora, hay cosas que hay que evitar en eso. Ahora, alguien puede pensar: ¿y es necesario esto? Pero absolutamente que sí. Usted piensa que Jacobo lo decía así, allá al aire. No, lo dijo a personas concretas como usted y como yo. ¿Por qué razón es necesario eso? Les voy a revelar un secreto que no es secreto, pero esconde un gran secreto. Oigan eso. Este es un secreto que no es secreto, pero esconde un gran secreto. Este es el secreto que no es secreto, pero esconde un gran secreto. Las personas que te rodean, las personas cercanas a ti, son las únicas a las que tú puedes herir y ellas te pueden herir. Solo las personas cercanas. ¿A nadie más? ¿Pueden ustedes herir a un europeo que vive allá en Lituania? Ni lo conocen. ¿Puedo yo herir a William Lane Craig? No, ni lo conozco. ¿Pueden ustedes? A nadie podemos herir. ¿A quién puedo herir yo? Solo a los que me rodean. Solo a mi familia, en la carne, a mis amigos o mi familia espiritual. ¿Y quiénes son los únicos que me pueden herir a mí? Los cercanos. Entonces esto nos abre una paradoja horrible. Aquí viene la paradoja horrible. Si no aprendemos a perdonar, a pedir perdón y a guardar rencor, nuestra vida es la más miserable del mundo. ¿Saben por qué? Porque la gente más cercana a mí, la gente que yo amo, es la gente con la cual yo voy a tener barreras. ¡Qué horrible eso! ¿Se han puesto a pensar en eso? Pero yo les dije, ¿es un secreto decirle solo las personas que están a ti cercanas te pueden herir? No es secreto, pero es un gran secreto. ¿Qué es el gran secreto? Que las personas que estamos aquí somos las únicas que nos podemos herir, con intención o sin intención. ¿Y qué vamos a hacer? Hay dos caminos. El primer camino es ignorar lo que dice la Biblia. Es simplemente decir: no, yo no pido perdón y ya, y se acabó. ¿Cuál es pues? Ok, si haces eso, tu vida será miserable. ¿Sabes por qué? Porque eventualmente estamos en este mundo. Tú no eres perfecto, así que probablemente tú vas a herir a otros. Y también los otros que te rodean no son perfectos, así que probablemente los otros, ¿qué va a pasar? Te van a herir a ti. Y si no perdonas, vas a crear una capa en tu alma de rencor, resentimiento, amargura. ¿Contra quiénes? Contra los que están cerca. Un matrimonio con el paso del tiempo o se hace mejor o se hace peor, no se mantiene igual. Anoten eso, jamás. Un matrimonio o se hace mejor o se hace peor. Nunca se mantiene igual. ¿Por qué? ¿Se han preguntado por qué? Aquí viene. Con el paso de los años se van a acumular una de dos cosas: ofensas si no perdonas, o disculpas si perdonas. ¿Y qué pasa si lo que se acumulan son ofensas? Tu corazón se va endureciendo más contra tu cónyuge. ¿Y qué pasa si cada vez que pecas contra tu esposa, pecas contra tu esposo, tú vienes y pides perdón, te humillas y le dices: tú eres la persona más importante en mi vida y yo no quiero nunca estar enojado contigo? ¿Qué pasa? No se acumulan ofensas. Tu corazón no se hace más duro, todo lo contrario, te unes más. ¿Y así qué pasa? Fíjese qué bonito. Si constantemente, cada vez que hagas algo malo,
tú pides perdón, te humillas, el Eterno en lugar de alejarlos, ¿qué hace con ese matrimonio? Los acerca más. Porque donde quiera que hay perdón, donde quiera que hay humillación, ahí está Dios. Donde no está eso, hay amargura, hay orgullo. Y Dios, dicen los sabios del Talmud, oigan lo que dice en el Talmud, dice el Talmud, Dios ve al orgulloso y dice esto: no hay lugar para él y para mí en el mismo lugar. No existe. Yo no estoy con el orgulloso. Y eso que pasa en el matrimonio es totalmente cierto también en la comunidad, solo que en otro nivel. ¿Quiénes son los únicos que te pueden herir? Las personas que están cerca a ti. Y si pasamos un día entero en Shabbat, ¿se puede dar el caso que alguien diga algo que sin querer me hirió? Sí. ¿Y qué haces? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo ignoras? ¿Te consuelas en tu orgullo? Y dices, al fin y al cabo puedo sobrevivir sin ellos. Al fin y al cabo, ellos me necesitan, yo no los necesito a ellos. Bueno, ese pecado lleva en sí mismo el castigo. Porque lo que estás haciendo es cerrando la fuente. Oigan esto, estás cerrando aquella misma fuente de la cual tienes sed. Todo el mundo necesita ser amado. Negarlo es simplemente, es tan necio como aquella persona que dice, muerto de la sed, ¿quién necesita agua? Y entonces Jacobo dice, cuando hayas cometido un pecado contra otro, ve y díselo. Yo le pido perdón por eso, en lo concreto, no si en algo le he ofendido. Ahora bien, ¿y qué pasa si a mí me han ofendido? Yo no tengo por qué pedir perdón. Que tome la iniciativa el otro. Bueno, si a ti te ofendieron, lo primero que tienes que hacer es decidir perdonar antes de que te pidan perdón. Tú ya perdonaste. No almacenas nada en tu corazón. Si el otro no te pide perdón, eso es asunto de él con Dios, pero tú ya decidiste perdonarlo. No hay nada en contra tuyo. Tú dices, Padre, lo que dijo esta persona me incomodó. Creo que ella ha pecado contra mí, creo que él ha pecado contra mí, pero más he pecado yo contra ti. Y como yo he sido tan perdonado, estoy en este océano de gracia, para mí no hay problema con mi hermano, yo lo perdono. Ahora, si alguien te hizo algo el año pasado, hace 2 años, hace 3 años, y tú le guardas rencor, tú tienes que ir donde esa persona. ¡Ey, pero por qué yo! Si el que me hizo el daño fue él, yo no le he hecho nada. ¿Y te parece poco guardarle 3 años de rencor? ¿Te parece poco eso? Vas y le dices, hermana o hermano. Digo hermana porque esto es más común entre las hermanas. Hay pecados que son el pecado sexual, bueno, en tiempos normales, ¿verdad? Pero normalmente el pecado sexual es más fácil en el hombre, por su instinto sexual que se despierta con la vista. Y el resentimiento es un pecado más fácil en las hermanas. Así como el pecado sexual es más fácil en el hombre, en la mujer es más fácil el resentimiento. ¿Por qué? Porque una mujer por biología, por la manera en cómo Hashem la creó, tiende a recordar más la ofensa y tiende a ser más sensible. Entonces por eso, esa fortaleza paradójicamente en el mundo caído en el que estamos le juega en contra a una mujer. Un hombre se olvida, el hombre perdona y así fuimos criados los hombres. Porque antes cuando los hombres andábamos en la guerra o andábamos cazando, imagínense si a la primera heridita decíamos, ¡ay, ay, mi herida! ¿Qué tribu hubiera sobrevivido con ese hombre? Ninguna. Por eso el hombre fue criado para recibir el daño y olvidarse rápido. La mujer no. Ah, bueno, ¿oíste lo que dijo el Moré? Uno de mujer se recuerda más
Así que ni modo, hoy te aguantás. No, ¿cuál zapato? ¿Cómo que me dijera un hombre? ¿Viste lo que dijo el Moré? El pecado sexual es más común en el hombre, así que hoy te aguantás de que yo vea a todas las mujeres. No. ¿Cuál? Ser consciente de tu debilidad no es justificar la debilidad, es ser consciente para evitarla. Entonces, llegas donde una hermana y le dices: hermana, usted una vez dijo algo, yo pienso que quizás no se dio cuenta o no quería ofenderme, pero igual me incomodó y me dolió mucho. Y durante un tiempo yo he guardado rencor, pero yo no quiero más guardar rencor. Y yo le he pedido perdón a Dios por guardar algo contra usted y ahora se lo pido a usted. Eso le dices. Si la otra es espiritual, ¿cómo te va a recibir? Te va a admirar más. Una persona espiritual admira al quien tiene la capacidad de ser humilde. Pero que dé el otro el primer paso, ¿de verdad? Ok. Bueno, entonces no vas a poder ser sanado. Confesaos los unos a los otros vuestras faltas y orad los unos por los otros para que seáis ¿qué? Sanados. Si tienes rencor en tu corazón, debes de pedir perdón. Y es necesario eso solo si queremos que esta comunidad y que cualquier otra de las que me escuchan tenga el Espíritu de Dios. Si no, no. Si lo que quieren es un teatro, un performance, un lugar donde se va a ver un número, así como hay. Y en eso se han convertido las iglesias modernas. Ahí no conviven, ¿se han fijado? Solo tienen un culto de 1 hora, llegan, no conocen al que está a la par de él, le dicen Dios le bendiga y se van. No hay convivencia. Muy conveniente para el Yetzer Hara. Qué miedo eso. Si los apóstoles vieran esto, se llenaran de miedo. ¿Por qué? ¿Y qué puede tener una iglesia que solo se reúna a la hora para oír la predicación, cantar y luego irse a su casa, que no se pueda dar en el modelo de los apóstoles? Bueno, nunca van a poder aprender a limar sus caracteres. Nunca van a poder vivir lo que dijo el apóstol en Colosenses. Miren lo que dice Colosenses 3:13 dice. ¿Cómo empieza el verso? Soportándoos unos a otros. ¿Sabían, hermanos, que hay gente que es difícil de soportar? ¿No lo sabían? Mírense en un espejo. Ahí van a encontrar un buen hombre. Un buen candidato es. Soportándoos unos a otros. ¿Y qué dice? Perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la misma manera que el Mesías os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si has nacido de nuevo, perdonar para ti es fácil. Si no puedes perdonar, pregúntate si has nacido de nuevo. Porque aquel a quien se le ha perdonado mucho puede perdonar poco, ¿sí o no? Claro que sí. Fíjate la fórmula. No fijarte. Si te enfocas en lo que tu hermano pecó contra ti, estás mal. Ese es el camino de la amargura, del enojo, del resentimiento. ¿En quién se enfoca Pablo? Así como el Mesías os perdonó. ¿Yo me enfoco en qué? En cuánto me han perdonado. Cada vez que alguien te ofenda, enfócate no en esa ofensa. Enfócate en las ofensas que tú has hecho con Dios. Y te será fácil perdonar. Padre me hirió, me dijo una palabra mala. ¿Es una ofensa? Sí, es una ofensa. Pero ¿y cuántas ofensas he hecho contra ti? No. Y el que tiene un océano de perdón, ¿cómo no va a dar una botellita? El que tiene un océano de agua potable, de ríos de agua viva, ¿cómo no va a poder dar un vasito? ¿Cómo no va a poder? Soportándoos unos a otros. ¿A quién es el único que tienes que soportar? A alguien que está cerca de ti. No es el africano, no es el del coreano,
no es el japonés, es el que está aquí. Y no solamente eso, es el que está cerca y todavía no es perfecto. Y eso de que no es perfecto, depende quién lo diga. Si lo dice el ego o si lo dice el amor. Todos estamos de acuerdo aquí que nadie es perfecto aún. Okay. Miren qué curioso. Si esa verdad, nadie es perfecto, la oye el ego, ¿cómo ocupa el ego esa verdad? Bueno, nadie es perfecto, así que me aguanten, ¿verdad? Como nadie es perfecto, si me quieren aguantar, me aguantan. ¿Cómo ocupa el amor esa verdad? Mi hermano no es perfecto. Por lo tanto, Dios está haciendo una obra en él, no la ha terminado. Tiene aún al viejo hombre, igual que yo. Por lo tanto, le perdono. ¿Se dieron cuenta la gran diferencia? Cuando el ego está al mando, esa verdad, nadie es perfecto, la ocupamos a nuestra conveniencia, como excusa para no cambiar. Bueno, nadie es perfecto, así que me aguanten, yo no soy perfecto. Cuando el amor la utiliza, él no es perfecto, ella no es perfecta. ¿Cómo no la voy a perdonar si ni yo soy perfecto también? Ok, solo tenía la expectativa de tener a un hermano perfecto, a un esposo perfecto. Las casadas piensan que las casadas o las solteras piensan que van a encontrar al hombre perfecto. Les voy a dar una revelación, miren. Solo ha habido 2 hombres perfectos en la historia de la humanidad. 2 han habido. El primero se comió una manzana porque una de ustedes se la dio. Y el segundo se quedó soltero y fue a la cruz por nosotros. Fuera de esos 2, no hay perfecto. Ahora, si me oyen los hombres, va a decir el ego otra vez. ¿Ya viste lo que dijo el More? Yo no soy perfecto, me aguantás. No, ¿cuál eso? Eso es para que lo digamos del otro, no de mí. Y también los hermanos piensan que van a encontrar la mujer perfecta. No existe la mujer perfecta. Existe la mujer perfecta para cada uno de nosotros, pero no perfecta. La primer mujer perfecta se puso a hablar con serpientes. La única mujer perfecta se puso a hablar con una culebra y estamos todos aquí. Así que no hay mujer perfecta, no hay hombre perfecto. ¿Qué pensaba? ¿Que se iba a casar y no iba a haber ningún defecto del otro? Por Dios. ¿Y qué pensaba? ¿Que con un ángel se había casado? Soportándoos los unos a los otros. ¿Y qué dice? Perdonándoos. Si no perdonas, tu vida será miserable. Los que te aman y a los que tú amas serás las personas con las cuales tengas rencor. Tú no puedes tener rencor con un europeo, no puedes tener rencor con un japonés, no puedes tener rencor con un australiano que no conoces. La única persona a la que puedes herir o guardarle rencor es tu hermano cercano. Por eso prójimo viene de eso. En italiano se dice próximo. Es el que está próximo a ti. No perdonas, tu vida será miserable. Perdonas, tu vida será maravillosa. Serás una fuente de agua viva. Y aquí viene la mejor parte. Jamás el gozo del Señor te dejará. Si no tienes gozo, pregúntate, ¿has confesado tu pecado a Dios? Segundo, ¿has confesado tu pecado al prójimo que le corresponde? Si no, hoy es un buen día. Hoy es un buen día. Puede ser hoy, mañana. Bueno, ¿para cuándo me recomienda usted, hermano, que le pida perdón al prójimo que he ofendido o que le guardo rencor? Bueno, el mejor tiempo era ayer. El segundo mejor tiempo es hoy. ¿Dicen amén a eso? Que el Eterno siempre nos haga tener amor, gozo y paz en nuestros corazones y que nunca permitamos que el pecado no confesado, no arrepentido, haga una barrera entre nosotros. Amén, ve amén. Padre, gracias por esta hora, gracias por estar con nosotros, gracias por hablarnos la riqueza de tu palabra, a nosotros que no lo merecemos, a nosotros que no hemos hecho nada para merecer la revelación y al mismo tiempo tenemos
reverencia, temor, porque al quien más se le da, más se le exige. Te pedimos perdón, Padre, por las veces en donde hemos herido sin querer, por las veces en que hemos herido con intención, por las veces cuando hemos guardado rencor contra mi hermano. Cuando tú has dicho que aquel que guarda una raíz, rencor, luego se le hace amargura, y la persona que tiene raíz de amargura deja de alcanzar la gracia de Dios. No hay cosa peor que vivir dejando de alcanzar tu gracia. Y como eso es así, nosotros nos liberamos de cualquier rencor, cualquier agravio. Y así como hemos sido abundantemente perdonados, podemos perdonar una pequeña ofensa. Porque sabemos que nuestros hermanos no son perfectos, y mucho menos somos nosotros perfectos. Y así como tú amas a un imperfecto como yo amo a los otros que también no son perfectos. Gracias, Señor. Danos el gozo que hay en tu Espíritu. Danos el amor que el Espíritu ha puesto en nuestros corazones, y que podamos abundar en gozo en toda circunstancia, en el nombre de Yeshua nuestro Mesías. Amén. Ve amén.